Resulta que un pequeño sobre de un vendedor del mercado destapó un secreto podrido que estaba muy bien guardado. Preparad vuestros corazones porque el final os va a dejar con mucha rabia, pero también muy satisfechos. Pero antes de empezar con la historia, vamos a pasar lista. No olvidéis pulsar el botón de me gusta y suscribiros ahora mismo para no perderos otras historias emocionantes. Y animad la sección de comentarios aquí abajo. Escribid vuestro nombre, de qué ciudad sois, y escribid la palabra presente. Tengo muchas ganas de saludar a todos los que nos veis fielmente por aquí. ¿Estáis listos? Respirad hondo. Vamos a entrar en el primer capítulo. El canto de los gallos aún no sonaba con fuerza, pero Carmen ya estaba despierta. Sentía los ojos pesados. El cansancio del día anterior aún no había desaparecido del todo. Sin embargo, su obligación como esposa y nuera devota la obligaba a levantarse del fino colchón en el suelo de su habitación. Carmen miró el viejo reloj de pared. Eran las 5 de la mañana. Esta rutina interminable volvía a empezar. En la estrecha cocina, Carmen empezó a calentar agua. Sabía muy bien que a doña Rosa, su suegra, no le gustaba lavarse con agua fría, y mucho menos a esas horas de la madrugada. «Carmen, ¿ya está caliente el agua? Quiero ir al baño». El grito agudo desde la habitación de al lado hizo que Carmen se sobresaltara. Rápidamente apagó el fuego y se apresuró hacia la habitación de doña Rosa. «Sí, suegra, ya voy», respondió Carmen suavemente mientras abría la puerta. Doña Rosa estaba sentada, apoyada en el cabecero de la cama, con cara de pocos amigos. Sus piernas, cubiertas por una bata de boatiné, parecían rígidas. Hacía 4 años que a doña Rosa le habían diagnosticado parálisis por los síntomas de un ictus leve. Desde entonces, todas sus actividades dependían por completo de Carmen. «Eres muy lenta. Llevo un buen rato aguantando las ganas de orinar. Si me meo en la cama, tú serás la que tenga el problema de tener que lavar todo», la regañó doña Rosa sin la más mínima compasión al ver la cara de su nuera, aún hinchada por el sueño. Carmen solo bajó la cabeza, tragándose el dolor de su corazón. «Lo siento, suegra. Me costó un poco encender el fuego». «Venga, la ayudo», dijo en voz baja. Con todas sus fuerzas, el pequeño cuerpo de Carmen sostuvo el cuerpo bastante corpulento de doña Rosa. Pesaba de verdad. La espalda de Carmen a menudo sentía un dolor terrible cada noche, pero nunca se quejaba. El mensaje de su marido, Alejandro, siempre resonaba en sus oídos. «Cuida de mi madre, cariño. Yo trabajo lejos, en una plataforma petrolífera en el Mar del Norte, por nuestro futuro. Tienes que ser una buena nuera». Esa frase se había convertido en el mantra que daba fuerzas a Carmen. Alejandro, su marido, se despidió para trabajar en un proyecto de extracción en alta mar hace 4 años. Decía que allí la señal era mala y el trabajo duro, pero el sueldo era alto. Por el sueño de tener una casa propia y pagar el tratamiento médico de su suegra, Carmen aceptó quedarse sola. Después de ocuparse de doña Rosa, desde lavarla, vestirla, hasta darle de desayunar un puré caliente, Carmen por fin pudo atender las demás tareas de la casa. Arrastró el enorme cesto de la ropa sucia hasta el lavadero del patio trasero. El sudor empezó a empapar su ropa desgastada. «Madre mía, Carmen, qué trabajadora, lavando ropa desde tan temprano». Era la señora Pilar, la vecina de al lado, que estaba barriendo su patio. La valla de separación, hecha solo de alambre, hacía que la conversación se escuchara con claridad. Carmen sonrió levemente mientras escurría una camisa. «Sí, señora Pilar. Mucha ropa de mi suegra se manchó anoche. Hay que lavarla pronto para que no huela mal». «Ay, de verdad, Carmen, eres un ángel. Tienes muchísima paciencia cuidando tú sola de una suegra paralítica. Tu marido casi nunca viene a casa, pero tú nunca te quejas. Si mi hija fuera la nuera de doña Rosa, ya se habría escapado hace tiempo».
la elogió la señora Pilar, negando con la cabeza. Carmen solo respondió con una sonrisa amarga. Los elogios de los demás no podían tapar la soledad de su corazón. En los 4 años que Alejandro llevaba fuera, solo había vuelto a casa 3 veces, y solo por poco tiempo. Como mucho, 2 días, y luego se iba a toda prisa, con la excusa de que lo llamaba el jefe de la plataforma. Al mediodía, después de que doña Rosa se durmiera la siesta, Carmen se sentó en un rincón de la cocina sosteniendo su viejo teléfono móvil. La pantalla estaba rota en una esquina, pero aún funcionaba. Con los dedos temblorosos por la nostalgia, intentó llamar al número de Alejandro. Tono, tono, tono. Llamada perdida. Carmen lo intentó de nuevo. Esta vez, la llamada fue rechazada. Poco después, llegó un mensaje corto. Estoy en la plataforma, cariño. Las máquinas hacen mucho ruido. No llames ahora, que el supervisor me echará la bronca. La señal también se corta. Cuida bien de mi madre. El dinero del mes te lo transferiré cuando baje a la ciudad. Carmen suspiró profundamente. Siempre ponía la misma excusa. Y eso que Carmen solo quería escuchar la voz de su marido. Simplemente preguntarle cómo estaba o contarle lo cansada que había estado ese día. Pero Alejandro parecía haber construido un muro muy alto que era imposible de atravesar. Curiosamente, Carmen a menudo escuchaba a doña Rosa reírse sola en su habitación mientras Carmen fregaba los platos. Una vez que Carmen le preguntó, doña Rosa dijo que estaba escuchando una radionovela. Pero, ¿acaso las radionovelas eran tan graciosas? Por la tarde, Carmen volvió a estar ocupada dándole un masaje en las piernas a doña Rosa. Su suegra se quejaba de calambres. «Hazlo bien. No aprietes tan flojo, que no siento nada», le espetó. Doña Rosa pateó suavemente el hombro de Carmen con su pierna paralizada. Carmen se sobresaltó. Esa patada se sintió bastante enérgica para alguien que supuestamente tenía parálisis. Sin embargo, rápidamente apartó ese mal pensamiento de su cabeza. Pensó que tal vez era solo un acto reflejo de los músculos. Volvió a presionar sus dedos contra las pantorrillas de doña Rosa con más fuerza. «Suegra, este mes el arroz ya se está acabando. El aviso del recibo de la luz también ha llegado. Alejandro aún no ha mandado dinero». «¿Tiene usted algunos ahorros para un adelanto?», preguntó Carmen con cuidado. Sabía que era un tema delicado. El rostro de doña Rosa se volvió feroz de inmediato. «Mira que eres atrevida. Mi hijo trabaja durísimo dejándose la piel en el mar, y tú aquí solo sabes pedir dinero. Deberías ser tú la que supiera administrar bien el dinero. ¿Acaso crees que el dinero cae del cielo? No seas derrochadora. Yo no tengo dinero. El poco dinero que tenía ya me lo he gastado en medicinas». Carmen se quedó callada, tragando saliva amargamente una vez más. Y eso que ella solo comía las sobras con un poco de sal, mientras que los platos buenos de carne y pescado siempre se los daba a doña Rosa. ¿De dónde más iba a recortar gastos? Carmen finalmente tomó una decisión. Al día siguiente tendría que aceptar la oferta de lavar y planchar ropa en la casa de doña Teresa, una mujer rica del barrio. Necesitaba dinero extra sin tener que mendigarle a Alejandro, que parecía no importarle nada. Esa noche, Carmen durmió acurrucada por el frío, sin una manta gruesa. En su mente, el rostro de Alejandro bailaba. Le echaba de menos. Pero esa nostalgia empezaba a mezclarse poco a poco con un cansancio extremo, sin que ella lo supiera. La rueda del destino estaba girando, preparándose para descorrer el velo que durante tanto tiempo había estado cerrado a cal y canto en aquella estrecha casa de alquiler. Carmen cerró los ojos, rezando para que su marido estuviera siempre sano, sin saber que sus sinceras oraciones iban dirigidas a la persona equivocada.
El sol ya estaba alto cuando Carmen acababa de terminar la última pila de ropa para planchar en casa de doña Teresa. Sentía la espalda rígida y los dedos arrugados y blancos por haber estado demasiado tiempo en remojo en agua y jabón. Sin embargo, ese cansancio se alivió un poco cuando doña Teresa le entregó un billete de 50 euros. Para otras personas, esa cantidad de dinero tal vez solo daba para comer una vez en un buen restaurante, pero para Carmen aquello era el sustento para los próximos 3 días. Al menos podría comprar comida un poco más decente para doña Rosa, su suegra, que siempre exigía un servicio de primera a pesar de que su situación económica estaba por los suelos. Carmen, toma este pequeño extra para que te compres una buena crema facial, para que te veas un poco más fresca. Eres muy joven, pero tienes la cara muy apagada, como una camisa sin planchar, bromeó doña Teresa mientras le daba 10 euros adicionales. Carmen sonrió tímidamente, aceptando aquel regalo con manos temblorosas y llenas de gratitud. Muchas gracias, doña Teresa. Esto es más que suficiente. Rece por nosotros, señora. Ojalá Alejandro reciba pronto una bonificación para que yo no tenga que molestarla a usted continuamente. Doña Teresa miró a Carmen con una mirada de lástima difícil de descifrar. Suspiró suavemente antes de susurrar, como si temiera que el viento la escuchara. Carmen, la verdad es que me extraña un poco. Tu marido trabaja en una plataforma petrolífera, ¿verdad? Tengo entendido que el sueldo de los trabajadores del petróleo es altísimo. Fíjate, mi sobrino, que solo es conductor allí, le manda 5.000 euros al mes a su mujer. ¿Cómo es posible que Alejandro, que se supone que es supervisor, te mande dinero con tantas dificultades? Aquella pregunta fue como una fina aguja clavándose en la boca del estómago de Carmen. Ella misma se lo preguntaba a menudo en silencio, pero siempre lo apartaba con excusas positivas. Tal vez los gastos de Alejandro allí sean grandes, señora. Dice que el coste de vida en esas instalaciones es muy caro. Además, me dijo que está ahorrando para comprar un terreno. Doña Teresa solo asintió lentamente, aunque sus ojos mostraban incredulidad. Bueno, recemos para que todo vaya a mejor. Ten cuidado en el camino de vuelta. Durante todo el camino a casa, la mente de Carmen era un torbellino. Las palabras de doña Teresa seguían resonando en su cabeza. Era verdad, ya habían pasado 4 años desde que Alejandro empezó a trabajar, pero sus ahorros seguían a cero. Incluso para comer a diario, Carmen tenía que sudar la gota gorda planchando y lavando ropa ajena. ¿A dónde iba a parar el dinero del duro trabajo de su marido? Sin embargo, una vez más, Carmen intentó matar esas dudas. No debía pensar mal de su propio marido. Traía mala suerte, como decían los ancianos. Al llegar a la casa de alquiler, un ambiente silencioso la recibió. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Carmen entró y encontró a doña Rosa sentada en su vieja silla de ruedas en el salón, mirando la televisión que emitía un programa de cotilleos del corazón. Al ver entrar a Carmen, el rostro de doña Rosa, que antes estaba relajado, se volvió sombrío de inmediato. ¿De dónde vienes, Carmen? Llegas a estas horas. Estoy muerta de hambre. Hay que tener muy poco corazón para dejar sola y hambrienta a esta suegra paralítica, le soltó doña Rosa. Su voz era aguda, contrastando totalmente con su cuerpo, que supuestamente era débil e indefenso. Carmen se apresuró a dejar la bolsa de plástico que contenía lentejas y bacalao salado que había comprado en la tienda. Lo siento, suegra. Hoy había mucha ropa que planchar en casa de doña Teresa. Le he traído las lentejas que tanto le gustan. Ahora mismo le doy de comer. Antes de que doña Rosa pudiera responder, el viejo teléfono de Carmen, que estaba sobre la mesa, vibró con fuerza. El nombre de Alejandro apareció en la pantalla. El corazón de Carmen latió con fuerza. La nostalgia la invadió de golpe. Con las manos aún un poco húmedas, agarró el teléfono y pulsó el botón verde.
Hola, Alejandro. Buenas tardes, saludó Carmen con voz temblorosa, conteniendo la emoción, pero la respuesta al otro lado se escuchó fría y apresurada. Buenas tardes, Carmen. ¿Dónde está mi madre? Quiero hablar con ella. Es urgente. Pásale el teléfono ahora mismo. La sonrisa de Carmen se desvaneció lentamente. No hubo ninguna pregunta sobre cómo estaba. No hubo ninguna palabra de cariño. Solo una orden. Con el corazón encogido, Carmen acercó el teléfono a la oreja de doña Rosa. Suegra, Alejandro quiere hablar. El rostro de doña Rosa, que antes estaba fruncido, se iluminó de repente, como el cielo después de una tormenta. Agarró el teléfono, con un movimiento de mano muy ágil para alguien que a menudo se quejaba de tener las manos rígidas por el ácido úrico. Hola, Alejandro, mi niño querido. Ay, Dios mío, te echo muchísimo de menos, hijo. La voz de doña Rosa se volvió mimosa y llena de energía. Carmen retrocedió unos pasos, sentándose en una silla de madera mientras observaba aquella interacción. Había algo extraño que despertó su instinto. Doña Rosa se reía a carcajadas, soltando grandes risas al escuchar las historias de Alejandro por teléfono. Su cuerpo se sacudía por la risa. Sus piernas, que supuestamente estaban paralizadas, se movían al ritmo de su risa alegre. Su rostro estaba sonrosado, lleno de vitalidad. ¿Dónde había ido a parar la anciana que hace un momento se quejaba de hambre y dolor? Ah, sí, qué maravilla. Ja, ja, ja. Sí, sí. Luego se lo digo a Carmen. Tú no te preocupes, aquí todo está bien. Cuida tu salud por allí. No te saltes las comidas, dijo doña Rosa con un tono muy alegre. La conversación duró mucho tiempo. 5 minutos, 10 minutos, hasta casi 20 minutos. Carmen solo podía mirar fijamente. Ella era la esposa de Alejandro, pero ni siquiera le habían dado la oportunidad de hablar más de 10 segundos. La envidia se coló en su interior. No envidia amorosa, sino envidia por una atención tan desigual. Después de reírse a gusto, doña Rosa finalmente alejó un poco el teléfono de su oreja. Su rostro volvió a ponerse serio. Toma, tu marido quiere hablar. Dice que se le va a acabar el saldo, dijo doña Rosa secamente mientras le devolvía el teléfono a Carmen. Carmen aceptó el teléfono con la poca esperanza que le quedaba. Hola, cariño. Carmen. La voz de Alejandro sonaba plana, como si toda su energía hubiera sido absorbida al hablar con su madre. Te acabo de transferir 500 euros. Administra bien el dinero. Aquí hay poco trabajo ahora, así que no me han dado ninguna bonificación. 500 euros, Alejandro. Carmen se atragantó. Pero tu madre necesita su medicina para las articulaciones, que cuesta 100 euros. Se nos ha acabado la comida y debemos una semana de alquiler. Alejandro, ¿no tienes un poco más? Estoy muy cansada de tener que planchar ropa todos los días. La voz de Carmen empezó a volverse ronca, aguantando el llanto que amenazaba con salir. Hubo un momento de silencio al otro lado, y luego se escuchó un suspiro brusco. No estés exigiendo cosas todo el tiempo. ¿Qué te pasa? Yo aquí me mato a trabajar, jugándome la vida, y tú en casa solo estás de brazos cruzados cuidando a mi madre y te quejas muchísimo. Sé un poco agradecida. Deberías entender la situación de tu marido, le gritó Alejandro. Las lágrimas de Carmen finalmente se derramaron. ¿De brazos cruzados? Sus manos tenían callos de tanto lavar ropa ajena para conseguir un trozo de pan. Y su marido le decía que estaba de brazos cruzados. No te exijo nada, Alejandro. Solo pido justicia. Yo también soy tu esposa. Ah, déjalo ya. La señal es mala. Luego, cuando haya más dinero, te mando. Cuida bien de mi madre. Cuidado si mi madre me dice que estás haciendo tonterías. La llamada se cortó abruptamente. Carmen se quedó petrificada con el teléfono aún pegado a la oreja. Aquel largo pitido se sintió desgarrador, dolió más que cualquier grito.
Miró la pantalla del móvil, que poco a poco se oscurecía, tan oscura como sus sentimientos en ese momento. 500 euros. En esta ciudad, esa cantidad de dinero solo daba para comer una semana si ahorraban muchísimo, y eso sin incluir la luz, el agua y las necesidades especiales de doña Rosa. Deja de estar en las nubes. ¿Dónde está la comida? Ya estoy temblando de tanta hambre. El grito de doña Rosa sacó a Carmen de sus pensamientos. La anciana había vuelto a su modo original, mandona y gruñona. El aura alegre de cuando hablaba por teléfono con Alejandro había desaparecido sin dejar rastro, como si se la hubiera tragado la tierra. Carmen se secó las lágrimas bruscamente con el dorso de la mano. Se levantó, cogió un plato y sirvió el guiso de lentejas y el bacalao. Cuando le metió la primera cucharada en la boca a doña Rosa, su suegra la escupió inmediatamente. ¡Puaj! Está saladísimo. ¿Quieres envenenarme? Solo porque Alejandro ha mandado poco dinero, me das esta basura de comida, ¿verdad? Sus ojos la miraron con fiereza. Y eso que Carmen sabía muy bien que el sabor de su comida era perfecto. Decidió no hablar mucho. Simplemente cogió una servilleta para limpiar los restos de comida de la barbilla de doña Rosa. Lo siento, suegra. Tal vez tenga un mal sabor de boca. Ahora le preparo una infusión de manzanilla. Excusas. Di simplemente que estás enfadada con Alejandro y lo pagas conmigo. Doña Rosa apartó la mano de Carmen con brusquedad. Carmen retrocedió, conteniendo los sollozos para no romper a llorar. En su interior gritaba, ¿por qué Alejandro podía ser tan tierno con su madre pero tan cruel con ella? ¿Y por qué doña Rosa podía cambiar 180 grados en solo cuestión de segundos? Había algo que no cuadraba. Algo iba muy mal. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Recordaba el rostro de doña Rosa mientras hablaba por teléfono. Aquel rostro era el de una persona completamente sana, sin el más mínimo rastro de dolor. Y Alejandro, el sonido de fondo, cuando Alejandro llamó, no parecía el ruido ensordecedor de las máquinas de una plataforma petrolífera, ni el viento del mar que solía describir. Había estado en silencio, y de vez en cuando se oía el sonido lejano de la bocina de un coche y una suave música clásica. Carmen sacudió la cabeza con fuerza. No era posible. Tal vez era el sonido de la radio en la cantina de los trabajadores. Carmen se levantó de su colchón y caminó despacio hacia la habitación de doña Rosa para comprobar cómo estaba su suegra. La puerta de la habitación estaba ligeramente abierta. Carmen se asomó. Bajo la tenue luz de la lámpara de noche, vio a doña Rosa sentada en el borde de la cama. No estaba acostada retorciéndose de dolor, sino sentada erguida mientras contaba billetes verdes y naranjas. Un fajo bastante grueso. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. ¿De dónde había sacado doña Rosa tanto dinero? Carmen recordaba perfectamente que nunca le daba dinero en efectivo a doña Rosa, porque era ella quien compraba todas las necesidades. Alejandro había dicho que acababa de transferir 500 euros a la cuenta de Carmen, así que era imposible que ese dinero viniera de Alejandro por correo. Carmen contuvo la respiración, temiendo ser descubierta. Doña Rosa parecía sonreír con satisfacción, besaba los billetes y luego los metía debajo del colchón, justo en el centro, donde era difícil llegar. Después de eso, doña Rosa se tumbó, se tapó con la manta y en un instante se escucharon unos suaves ronquidos. Las piernas de Carmen flaquearon. Retrocedió lentamente y volvió a su habitación. Este rompecabezas era cada vez más confuso. Alejandro, que era un tacaño. Doña Rosa, que tenía ahorros secretos y esos cambios de actitud tan drásticos. Esa noche, en medio de aquel silencio aterrador, la semilla de la sospecha de Carmen empezó a crecer con fuerza, esperando el momento de explotar.
Se dio cuenta de que ya no podía quedarse callada y aceptar su destino. Había algo que madre e hijo le estaban ocultando, algo grande y probablemente doloroso. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa de alquiler parecía más frío de lo normal. Aunque el sol ya empezaba a picar a través de las rendijas de ventilación, Carmen barría el suelo con movimientos mecánicos, pero su mente volaba muy lejos, al incidente de la noche anterior. La imagen del fajo de billetes en las manos de doña Rosa la seguía atormentando. ¿Cómo era posible que su suegra, que siempre lloriqueaba diciendo que no tenía dinero para medicinas, estuviera escondiendo billetes de 100 y de 50 que sumaban miles de euros debajo del colchón? Esa curiosidad empujó a Carmen a armarse de valor para preguntar. Al llevarle la infusión caliente a la habitación de doña Rosa, Carmen intentó sacar el tema. «Suegra, hoy voy a ir al mercado. El dinero que mandó Alejandro ayer fueron solo 500 euros, y eso ya se ha ido en pagar la luz y comprar la comida. Si usted quiere que le compre esa medicina buena para las articulaciones, ¿tiene usted algún pequeño ahorro guardado? Es que el dinero para la compra está muy ajustado». Carmen preguntó, con el tono más suave posible. Sus ojos miraban fijamente el rostro de su suegra. Doña Rosa, que se estaba peinando el pelo que ya empezaba a encanecer, se detuvo de inmediato. A través del opaco espejo del tocador, miró fijamente a Carmen, que estaba de pie detrás de ella. «¿Qué quieres decir, Carmen? Me estás acusando de tener dinero escondido». La voz de doña Rosa subió de tono. Se notaba perfectamente una ofensa fingida y exagerada. «¿De dónde crees que una persona paralítica como yo puede sacar dinero? ¿Crees que puedo atracar un banco o imprimir billetes falsos? Mi dinero solo proviene de tu caridad y de la de Alejandro. Si Alejandro manda poco, pues es la suerte que nos ha tocado. No vengas a atracar a una anciana enferma». Carmen tragó saliva. «No es eso, suegra. Anoche me desperté para ir al baño y vi que la puerta de su habitación estaba un poco abierta. Me pareció ver que usted tenía dinero en las manos. ¡Crash! El vaso de infusión en la mesita de noche fue golpeado por la mano de doña Rosa y cayó haciéndose añicos. El líquido caliente inundó el suelo. Doña Rosa gritó histéricamente. Su rostro se puso rojo de ira, pero su mirada mostraba un pánico que intentaba ocultar con su enfado. «Ah, así que ahora te dedicas a ser espía. Me espías mientras duermo. ¡Qué atrevida eres, Carmen!». Eso no era dinero. Eran solo unos viejos pagarés de las deudas de mi difunto marido que estaba leyendo para recordar viejos tiempos. ¿Tienes los ojos ciegos o es que tienes el corazón tan podrido que acusas a tu propia suegra de esconder dinero? Carmen se agachó apresuradamente a recoger los cristales rotos. «Lo siento, suegra. Vi mal. No se enfade, que le va a subir la tensión». Carmen decidió ceder. Discutir con doña Rosa por la mañana solo agotaría su ya escasa energía. Sin embargo, su fuero interno se negaba a creerlo. Los pagarés de deudas no eran de color verde y naranja como los billetes de 100 y 50 euros. La mentira de doña Rosa hizo que el muro de sospechas en el corazón de Carmen se hiciera aún más grueso. Después de limpiar los cristales rotos y asegurarse de que doña Rosa estuviera tranquila o al menos callada, Carmen se despidió para ir al mercado. Caminó por las estrechas calles hasta salir de aquel barrio humilde de la periferia. La distancia hasta el mercado tradicional era de unos 2 kilómetros. Antes solía ir en autobús, pero para ahorrarse un par de euros. Ahora prefería caminar bajo el sol abrasador de la mañana, que ya empezaba a picar en la piel. El mercado estaba muy concurrido esa mañana. El olor a pescado, el aroma de las especias y el sudor humano se mezclaban en uno solo. Carmen caminaba con cuidado entre los charcos del suelo del mercado. Tenía que ser lista al regatear. El precio de los pimientos había subido.
Las cebollas también estaban caras. Con los 500 euros en el monedero tenía que poder sobrevivir un mes. Eso significaba que el menú de ese día y los siguientes serían solo patatas, cebollas y acelgas. La carne de pollo era un lujo que a saber cuándo podrían volver a permitirse. Después de comprar lo imprescindible, Carmen se dirigió al puesto de verduras de siempre, en una esquina del mercado. El puesto era del señor Paco, un hombre de mediana edad y buen corazón. Normalmente, el señor Paco siempre saludaba a Carmen con voz fuerte y las típicas bromas de los comerciantes del mercado. «Hombre, Carmen, la esposa más santa ha llegado. ¿Qué te vas a llevar hoy? Mis acelgas están tan frescas como tú, Carmen». Esa solía ser la bienvenida del señor Paco, pero hoy era diferente. Cuando Carmen se acercó, el señor Paco estaba atendiendo a una señora que regateaba el precio de unas coles. Pero en cuanto los ojos del señor Paco captaron la figura de Carmen, la sonrisa desapareció de su rostro al instante. Su expresión se volvió tensa. Se apresuró a atender a la señora rápidamente, como si quisiera quitar de en medio a cualquier otra persona de su puesto. «Señor Paco, póngame 2 manojos de espinacas y un par de calabacines», dijo Carmen mientras elegía las verduras. Notó el cambio de actitud del señor Paco. El hombre parecía inquieto. Sus ojos se movían rápidamente de izquierda a derecha, como para asegurarse de que nadie estuviera escuchando a escondidas su conversación. El señor Paco no respondió con ninguna broma. Envolvió las espinacas y los calabacines con movimientos rápidos. Le temblaban un poco las manos. Carmen frunció el ceño. «Señor Paco, ¿está usted enfermo? Está muy pálido», preguntó Carmen preocupada. El señor Paco negó rápidamente con la cabeza. Inclinó su cuerpo por encima del montón de zanahorias y coles, acercando su rostro hacia Carmen. Su voz se convirtió en un susurro ronco y muy bajo. «Carmen, estás sola, ¿verdad? ¿No hay ninguna vecina que haya venido contigo?» Carmen negó confundida. «Estoy sola, Paco. ¿Qué pasa?» El señor Paco suspiró profundamente. Parecía estar luchando consigo mismo. Metió la mano en el bolsillo de su sucio delantal y sacó un pequeño sobre marrón un poco arrugado. Con un movimiento rápido, como un carterista haciendo una transacción, deslizó el sobre en el fondo de la cesta de la compra de Carmen y lo cubrió con los manojos de espinacas y los calabacines. Carmen se sorprendió. «Paco, ¿qué es esto?». El señor Paco se llevó el dedo índice a los labios. Sus ojos se abrieron como platos advirtiéndole: «No lo abras aquí, Carmen. Es peligroso. Hay muchos espías. Eres una buena persona. Me parte el corazón ver cómo te están engañando». El corazón de Carmen latía tan rápido que parecía que iba a saltar de su pecho. ¿Engañando? ¿A qué se refiere? ¿De quién se trata? El señor Paco volvió a mirar a derecha e izquierda. El bullicioso ambiente del mercado parecía silenciar su conversación secreta. «Se trata de tu marido, Alejandro, y de tu suegra». Al escuchar el nombre de Alejandro, las rodillas de Carmen perdieron toda su fuerza al instante. El mal presentimiento que la perseguía desde el día anterior parecía validarse. El señor Paco sabía algo sobre Alejandro. «¿Él ha tenido un accidente en la plataforma? ¿O está enfermo?». Carmen lanzó un montón de preguntas con voz temblorosa. El señor Paco miró a Carmen con una mirada de profunda lástima. Una mirada compasiva que hizo que la dignidad de Carmen se sintiera destrozada. «Peor que estar enfermo, Carmen. Mucho peor. Lo veo a menudo». «Ah, déjalo. Abre el sobre cuando estés en casa. Pero recuerda lo que te digo, Carmen». El señor Paco agarró el brazo de Carmen con suavidad, pero con firmeza. «Ábrelo cuando estés sola. Que doña Rosa no sepa que tienes este sobre. Si se entera, las cosas se pondrán muy feas. Esa mujer es una víbora de 2 cabezas». Carmen se quedó boquiabierta.
El señor Paco, al que siempre había conocido como un hombre educado, se atrevía a llamar víbora a doña Rosa. ¿Qué secreto tan grande guardaba aquel anciano? Venga, vete a casa. Que no se te note que estás nerviosa. Actúa con normalidad, ordenó el señor Paco, mientras soltaba su brazo al ver que se acercaba otro cliente. Volvió a gritar, aunque sonaba forzado. En total son solo 10 euros, Carmen. Una ganga. Carmen entregó un billete de 10 euros con las manos frías y sudorosas. Aceptó las gracias del señor Paco con un asentimiento rígido. Tenía la mente en blanco, pero el pecho le apretaba. Carmen salió del mercado como si estuviera aturdida. La cesta de la compra en sus manos parecía pesar 10 veces más. No por las espinacas o los calabacines, sino por el pequeño sobre marrón escondido en el fondo. Aquel sobre parecía irradiar un calor que quemaba la curiosidad de Carmen y también su miedo. ¿Qué contenía? ¿Era una carta de despido de Alejandro o un aviso de deudas? Pero, ¿por qué el señor Paco dijo que la estaban engañando? ¿Y por qué llamó víbora a doña Rosa? Los pasos de Carmen se hicieron más rápidos. Quería llegar a casa cuanto antes, pero por otro lado, tenía miedo de enfrentarse a la realidad que había dentro de ese sobre. El camino a casa, que normalmente se le hacía largo por el calor, ahora se le hizo muy corto. Cada paso acercaba a Carmen a una verdad que podría destruir los cimientos de la vida que hasta entonces había defendido con uñas y dientes. Al llegar a la entrada de su calle, Carmen se detuvo un momento debajo de un árbol. Reguló su respiración agitada. Arregló el montón de verduras de su cesta, asegurándose de que el sobre no se viera en absoluto. Tenía que actuar. Tenía que parecer normal delante de doña Rosa. Carmen cerró los ojos un momento y rezó en silencio. Dios mío, sea lo que hay en este sobre, dame fuerzas. Si esta es la respuesta a mis oraciones sobre esta angustia, muéstrame la salida. Con las manos temblorosas, Carmen entró en el patio de su casa de alquiler. Desde dentro se oía el sonido de la televisión a todo volumen. Seguro que doña Rosa estaba viendo una telenovela. Carmen respiró hondo. Se puso una máscara de fortaleza en el rostro y abrió la puerta. «Hola, suegra. Ya estoy en casa», dijo en voz alta, intentando ocultar el torbellino en su pecho. Sin embargo, Carmen sabía que después de abrir aquel sobre, su vida nunca volvería a ser la misma. El nuevo capítulo de su sufrimiento, o quizás de su renacimiento, estaba a punto de comenzar, y el sobre del señor Paco era la llave. «¿Qué tantas cosas has comprado, Carmen? ¿Por qué has tardado tanto? ¿Has ido al mercado o a construirlo? Llevo un buen rato muerta de hambre, y también me toca tomarme la medicina». La voz chillona de doña Rosa recibió inmediatamente a Carmen en cuanto cruzó el umbral. La anciana entrecerró los ojos, mirando la cesta de la compra de Carmen con sospecha, como si temiera que su nuera estuviera escondiendo algún dulce delicioso para comérselo ella sola. Carmen intentó neutralizar los latidos de su corazón, que aún iban muy deprisa. Apretó con fuerza el asa de la cesta, asegurándose de que el sobre marrón del fondo no se moviera ni un milímetro. Había mucha cola. Suegra, el mercado estaba llenísimo. Además, estuve eligiendo las espinacas más frescas para usted, respondió Carmen, con voz un poco ronca. «Va, excusas. Ven aquí que vea». Doña Rosa extendió la mano con intención de remover el contenido de la cesta. El pánico se apoderó de Carmen. Si doña Rosa encontraba el sobre ahora, su historia se acabaría. Al instante, el cerebro de Carmen empezó a dar vueltas buscando una excusa. Se llevó las manos al estómago y fingió una mueca de dolor. «Ay, suegra, me duele muchísimo el estómago. Creo que he cogido un virus o me ha sentado mal lo que comí antes de salir. Voy un momento al baño, suegra. No aguanto más».
Sin esperar la aprobación de doña Rosa, Carmen salió corriendo hacia el baño, que estaba situado en la esquina trasera de la casa, cerca de la cocina. Ignoró los gritos de doña Rosa, que la insultaba por considerarla una maleducada. Menuda nuera tan insolente. Una quiere ver la compra y me dejas aquí tirada. Pobre de ti como tardes mucho ahí dentro, que tienes los platos sin fregar. Carmen dio un portazo a la puerta del baño y la cerró con pestillo. Respiraba con dificultad. En esa habitación estrecha, asfixiante y con olor a humedad, aquel era el único lugar donde tenía privacidad. La mano de Carmen buscó en el bolsillo de su vestido, sacando el arrugado sobre marrón que le había dado el señor Paco. Aquel objeto quemaba en sus manos. Con un fuerte temblor, Carmen rasgó el borde del sobre. Su contenido no era una carta, sino varias fotografías impresas en papel brillante. Carmen sacó la primera foto. La sangre de Carmen pareció dejar de fluir. En la foto se veía la figura de Alejandro, su marido, el hombre que supuestamente estaba luchando en medio del frío mar del norte, bañado en grasa y sudor por el futuro de ambos. Pero en la foto, Alejandro se veía muy diferente. Llevaba una camisa azul claro, impecable y bien planchada. Tenía un corte de pelo engominado al estilo de un joven ejecutivo. Estaba sentado en una silla acolchada. Delante de él había un gran plato con un grueso filete de carne y una copa con una bonita bebida roja. Carmen contuvo la respiración y sacó la segunda foto. Esta vez, Alejandro no estaba solo. A su lado estaba sentada una mujer hermosa. Tenía la piel blanca y limpia, el pelo negro ondulado y llevaba un vestido que parecía caro. El brazo de la mujer rodeaba cariñosamente el de Alejandro. Ambos reían a carcajadas, mirándose llenos de amor. La sonrisa de Alejandro en esa foto era una sonrisa que hacía mucho tiempo había desaparecido de la vida de Carmen. La sonrisa que una vez hizo que Carmen se enamorara, ahora se la regalaba sin reservas a esa mujer desconocida. Las lágrimas de Carmen empezaron a caer, cayendo justo sobre la superficie brillante de la foto. Pero la mayor sorpresa estaba en la tercera foto. Esa foto fue tomada desde un poco más lejos, pero con bastante claridad. Alejandro estaba de pie llevando a un niño en brazos. El niño tenía la piel clara, los ojos redondos, y su cara, era un molde perfecto de la cara de Alejandro. El niño reía alegremente mientras sostenía un globo. A su lado, la hermosa mujer de antes sonreía mientras sostenía el piececito del niño. Parecían una familia feliz, una familia perfecta. Carmen se tapó la boca con las manos para que sus gritos de llanto no se oyeran fuera. Su cuerpo se deslizó hasta el suelo frío y húmedo del baño. Dio la vuelta a la foto, esperando encontrar alguna explicación, pero solo había un sello digital con la fecha en la esquina inferior. Hace una semana. Carmen volvió a mirar la primera foto. Entrecerró los ojos, prestando atención al fondo. Detrás de Alejandro se veía un letrero luminoso que decía Cielo de Madrid Lounge. Carmen conocía ese lugar. Era un restaurante de lujo, situado en la azotea de uno de los edificios más exclusivos del centro de la ciudad en la que Carmen vivía. Estaba a solo unos 10 kilómetros de esta casa mugrienta. El mundo de Carmen se derrumbó al instante. Así que, durante todo este tiempo, Alejandro no estaba en la plataforma petrolífera. Las historias sobre el mar, la mala señal, dormir en literas, comer comida enlatada, todo era mentira. Carmen sintió náuseas. Ahora el estómago le dolía de verdad. No por un virus, sino por el golpe brutal de la realidad. Durante 4 años Carmen había vivido como una esclava, comiendo las sobras, aguantando la nostalgia, soportando los insultos de doña Rosa, haciendo trabajos duros hasta tener las manos ásperas y llenas de callos. ¿Para qué? Para financiar a Alejandro, que resulta que vivía a todo lujo en la misma ciudad. Dios mío, Alejandro, ¿por qué?
¿Cómo has podido tener tan poco corazón?, sollozó Carmen en voz baja. La voz se le ahogaba en la garganta. Volvió a mirar la cara del niño en la foto. Tendría unos 3 años. Eso significaba que Alejandro ya tenía una relación con esa mujer desde el primer año de su supuesta marcha. O tal vez Alejandro nunca se fue a trabajar fuera, se fue para formar una nueva familia. De repente, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en la cabeza de Carmen. El poco dinero que enviaba, las excusas para no poder hablar por teléfono, doña Rosa con sus ahorros secretos, doña Rosa riéndose a carcajadas mientras hablaba por teléfono con Alejandro, y la mirada de lástima del señor Paco. Todo tenía sentido ahora. Doña Rosa lo sabía. Su suegra tenía que saberlo todo. Carmen no solo había sido traicionada por su marido, sino que también había sido manipulada por su propia suegra. Los dos se habían confabulado para convertir a Carmen en su vaca lechera y su sirvienta gratuita. Doña Rosa disfrutaba de los cuidados sinceros de Carmen, mientras que Alejandro disfrutaba de su nueva vida sin la carga de tener que cuidar a una madre enferma. «Carmen, ¿te has muerto ahí dentro? Llevas muchísimo rato, me hago pis». Los fuertes golpes en la puerta del baño hicieron que Carmen se sobresaltara. Carmen se secó rápidamente las lágrimas. No podía ser débil. No podía derrumbarse ahora. Si salía con los ojos hinchados y llorando a mares, doña Rosa sospecharía y avisaría a Alejandro. Y Alejandro seguro que le daría la vuelta a la tortilla o incluso se escaparía de nuevo. No. Carmen arrugó las fotos y las escondió dentro de su ropa interior, el lugar más seguro que doña Rosa no podría registrar. Abrió el grifo del agua y se lavó la cara varias veces para disimular la hinchazón de sus ojos. Miró el reflejo de su rostro en el cubo de agua. El rostro de una mujer estúpida a la que habían engañado vilmente durante 4 años. Pero la mirada de aquel reflejo en el agua empezó a cambiar poco a poco. La tristeza se solidificó, cristalizando en algo duro y frío. Venganza. Carmen abrió la puerta del baño. Doña Rosa ya estaba allí de pie, con cara feroz, lista para soltar un sermón. «¿Qué estabas haciendo? Darte un baño de espuma», le espetó doña Rosa. Carmen miró a doña Rosa. Por primera vez veía a esa anciana no como a una suegra a la que debía respetar, sino como a un monstruo que llevaba una máscara humana. «Lo siento, suegra». «Me dolía muchísimo el estómago», respondió Carmen con voz plana. No había ningún tono de disculpa sincera en su voz. «Va, excusas, apártate». Doña Rosa empujó el hombro de Carmen con brusquedad y entró al baño. Carmen se quedó paralizada frente a la puerta de la cocina. Tenía los puños tan apretados que las uñas se le clavaban en las palmas. Ese dolor físico la ayudaba a mantenerse consciente. «Espera y verás, Alejandro. Espere y verá, suegra», susurró Carmen al viento. «¿Os creéis que soy tonta? A partir de hoy, ya no soy la Carmen sumisa. Averiguaré dónde está vuestro nido y me aseguraré de que paguéis por cada gota de mis lágrimas». Carmen caminó hacia la cesta de la compra que había dejado tirada. Cogió las espinacas con calma. Iba a cocinar. Iba a comer. Necesitaba fuerzas, porque a partir de mañana empezaría su cacería. La cacería para descubrir la verdad con más detalle. Directo a la fuente. El cielo de Madrid Lounge. Al día siguiente, Carmen lanzó su primer movimiento. El rostro pálido que había fingido el día anterior, hoy lo mantenía sin ponerse ni una gota de maquillaje. Incluso se dejó el pelo un poco alborotado. A propósito, al llevarle el desayuno, un simple puré, a doña Rosa, Carmen caminaba mientras se sujetaba el estómago, haciendo muecas de dolor por una molestia que no existía. «Suegra, hoy he pedido permiso para no planchar en casa de doña Teresa. Me duele muchísimo la barriga desde ayer, no se me pasa y va a peor».
Voy a acercarme al centro de salud un momento a pedir medicamentos, dijo Carmen con voz débil. Doña Rosa, que estaba absorta masticando el puré, se detuvo un momento y miró a su nuera con expresión inquisitiva. Sin embargo, al ver el rostro de Carmen, que estaba verdaderamente apagado, y el sudor frío, que en realidad eran restos del agua con la que se había lavado y no se había secado, soltó un resoplido brusco. Bueno, vete, pero no tardes. Al mediodía quiero comer sardinas fritas. No te olvides de pasar por el mercado al volver. Pobre de ti si vuelves con las manos vacías. Carmen asintió obedientemente. Sí, suegra. Le he dejado la infusión en la mesa y unas galletas en el bote por si le da hambre antes de que vuelva. Tras conseguir salir de casa sin levantar sospechas, Carmen no se dirigió al centro de salud. Caminó rápido hacia la avenida principal y paró un autobús en dirección al centro de la ciudad. El corazón le latía con fuerza, no por enfermedad, sino por la adrenalina. Dentro de su desgastado bolso estaba escondida la foto de Alejandro, a la que había echado miradas furtivas muchas veces la noche anterior, para asegurarse de que no estaba teniendo una pesadilla. El viaje duró 1 hora. Carmen se bajó delante de un imponente edificio en pleno centro de la ciudad. El edificio, revestido de cristal, reflejaba la luz del sol. Parecía tan deslumbrante e intimidante para Carmen que solo llevaba un vestido sencillo y unas chanclas con el tacón ya gastado. Respiró hondo para darse valor. Por la verdad, susurró. Carmen entró en el edificio. El aire frío del aire acondicionado le golpeó la piel de inmediato. Contrastaba con el calor sofocante del exterior. Se sentía como un extraterrestre en aquel lugar. La gente pasaba a su lado con ropa de moda y olor a perfume caro, mientras ella olía a crema de mentol. Carmen bajó la cabeza, intentando no llamar la atención, y buscó los letreros que indicaran cómo subir a la azotea. Un ascensor de cristal la llevó hasta la última planta. En cuanto las puertas se abrieron, un enorme letrero que decía «Cielo de Madrid Lounge» le dio la bienvenida. El lugar se veía extremadamente lujoso. El suelo era de mármol brillante, había lámparas de araña de cristal en el techo y se veía toda la ciudad a través de las paredes de cristal. Los camareros, con uniformes impecables, iban de un lado a otro, llevando bandejas con platos que probablemente costaban lo mismo que el presupuesto mensual de Carmen. Carmen se quedó de pie, torpemente, cerca de la entrada. Una recepcionista alta y guapa la miró con una expresión un tanto despectiva, aunque sin perder la sonrisa profesional. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Tiene una reserva o ha venido a ver a alguien?», preguntó. Sus ojos repasaron rápidamente el aspecto de Carmen de arriba abajo. Carmen apretó su bolso. Sabía que no pintaba nada allí como clienta. «Disculpe, señorita, yo quería preguntar algo. Estoy buscando a un familiar mío. Dice que viene a comer aquí a menudo». Carmen sacó la foto de Alejandro sentado en una mesa de ese restaurante. Tapó con el pulgar la parte de la foto donde salían la mujer y el niño, mostrando solo la cara de Alejandro y el fondo del restaurante. La recepcionista miró por encima y luego frunció el ceño. «Ah, el señor Alejandro», ¡pum! El corazón de Carmen sintió como si le hubieran dado un martillazo. Lo conocía. La empleada del restaurante conocía a su marido. Entonces era cierto. Alejandro era un cliente habitual. «Sí, señorita. ¿Lo conoce?», preguntó Carmen, intentando ocultar el temblor de su voz. «Por supuesto, el señor Alejandro es cliente VIP. Viene a cenar muy a menudo los fines de semana», respondió la recepcionista tranquilamente, sin darse cuenta de que sus palabras estaban destrozando el corazón de la mujer que tenía enfrente. «Pero hoy todavía no ha venido. Normalmente viene los sábados por la noche, todos los fines de semana». Carmen se mordió el labio inferior. Todos los fines de semana, Alejandro comía a lo grande aquí.
Mientras tanto, en la casa de alquiler, Carmen le daba masajes en las piernas a doña Rosa y pasaba hambre. ¿Sabe usted dónde vive el señor Alejandro? Es que hay una emergencia familiar y su móvil está apagado, mintió Carmen con ojos suplicantes. La recepcionista negó con la cabeza. Vaya, la dirección de su casa no me la sé, señora. Eso es privacidad de los clientes. Carmen sintió que le faltaban las fuerzas. Su rastro se perdía aquí. Se disponía a darse la vuelta y marcharse con pasos pesados cuando un guardia de seguridad, que estaba de pie, no muy lejos del mostrador, carraspeó suavemente. El guardia, un hombre de mediana edad de aspecto amable, se acercó a Carmen mientras la recepcionista estaba ocupada atendiendo el teléfono. «Señora, disculpe, he oído que busca al señor Alejandro», susurró el guardia. Carmen se giró rápidamente. La esperanza volvió a brillar en sus ojos. «Sí. ¿Usted sabe algo?» El guardia miró a izquierda y derecha, asegurándose de que el encargado no estuviera mirando. «Yo le ayudo a aparcar el coche al señor Alejandro muchas veces. Su coche es un Audi Q7 blanco muy llamativo. Lo recuerdo muy bien porque siempre da unas propinas estupendas». Un Audi Q7. Carmen tuvo ganas de reírse amargamente. Alejandro le había dicho que iba en los camiones del proyecto en el mar. «¿Sabe usted dónde vive?», insistió Carmen. «Una vez le oí hablar con su mujer en el vestíbulo mientras esperaban el coche. Iban de vuelta a La Moraleja. Ya sabe, señora, esa urbanización de lujo que está a las afueras. Dijeron que se habían comprado el chalet más grande de allí», explicó el buen guardia. El pobre hombre pensaba que la mujer de la foto, Valeria, era la única esposa de Alejandro. «Su mujer es guapa, ¿verdad?», preguntó Carmen en voz baja, solo para confirmarlo. «Uy, guapísima, señora. Parece una actriz de cine. Y su niño también es muy gracioso», respondió el guardia con entusiasmo. El mundo de Carmen se oscureció por un momento. Las confirmaciones llegaban una tras otra, sin piedad. Así que esa mujer era considerada la esposa legítima a los ojos de la gente de aquí, y Carmen. Carmen no era más que un fantasma del pasado que había sido olvidado. «Muchas gracias». «Muchísimas gracias», dijo Carmen a toda prisa. No podía soportar seguir escuchando más halagos sobre la familia feliz de su marido. Carmen salió a toda prisa del restaurante y apretó el botón del ascensor con fuerza. Las lágrimas que había contenido todo el tiempo finalmente asomaron por la comisura de sus ojos, pero se las secó inmediatamente. «No, no vayas a llorar ahora». La Moraleja. Ese nombre se quedó grabado en su cerebro. Aquel complejo residencial de lujo estaba a solo unos 10 kilómetros de su casa de alquiler, muy cerca, pero como el cielo y la tierra. Al salir del edificio, Carmen no se fue directamente a casa. Se sentó en la parada del autobús, mirando fijamente a la concurrida calle. Los datos se habían acumulado. Alejandro no estaba en la plataforma petrolífera. Alejandro era rico. Alejandro tenía un coche de lujo, Alejandro tenía una nueva y hermosa esposa, y vivían en La Moraleja. Carmen se tocó el pecho, sintiendo que le faltaba el aire. Este dolor ya no era tristeza, era rabia. Una rabia que reducía a cenizas los restos de su amor. «Me mentiste, Alejandro. Me dijiste que pasaríamos juntos las penas y las alegrías. Pero resulta que te estás dando la gran vida tú solo y me has dejado sufrir sola cuidando de tu madre». Al instante, la imagen de doña Rosa cruzó por su mente. Doña Rosa, que lo sabía todo. Doña Rosa, que disfrutaba del dinero de Alejandro mientras a Carmen le daban migajas. Carmen apretó los puños. «Tu teatrito está a punto de acabar», murmuró Carmen fríamente. Se levantó de su asiento y paró un autobús para volver a casa. Pero esta vez su objetivo no era solo volver. Iba a hacer algo aún más imprudente.
Tenía que ver con sus propios ojos aquella casa en La Moraleja. Pero antes de eso, tendría que enfrentarse a doña Rosa una vez más. Interpretar el papel de nuera tonta un ratito más, mientras preparaba el plan para destapar su podredumbre en sus propias narices. Dentro del agobiante autobús, Carmen trazó su estrategia. No iba a montar el pollo ahora. Sería demasiado fácil para ellos. Quería pruebas más sólidas, quería verlos juntos y quería destruirlos en el momento en que se sintieran más seguros. Carmen miró a la calle con una mirada gélida, la mirada de una mujer cuyo corazón había sido apagado por la traición. El sol de la tarde dejaba unos trazos anaranjados en el cielo cuando Carmen regresó a la casa de alquiler. En la mano llevaba una bolsa de plástico con sardinas frescas. El encargo especial de doña Rosa. Durante todo el trayecto desde el centro de la ciudad, Carmen había preparado un guión en su cabeza. Tenía que jugar sus cartas con elegancia. Si explotaba ahora, solo sería la nuera desagradecida a la que echarían sin llevarse nada, mientras que Alejandro y doña Rosa seguirían viviendo tranquilos a costa de su sufrimiento. «Hola», dijo Carmen al abrir la puerta. «Hombre, por fin, ¿cuánto tardas? ¿Has ido al mercado o a construirlo? Llevo muerta de hambre un buen rato. Y además, me he saltado la hora de la medicina». La bienvenida agria de doña Rosa se escuchó de inmediato desde la habitación. Carmen respiró hondo y forzó una leve sonrisa en su rostro que le pareció muy rígida. Caminó hacia la habitación de doña Rosa. Su suegra estaba recostada de lado, masajeándose la sien, actuando como si tuviera un mareo terrible por culpa del hambre. «Lo siento, suegra. El autobús ha tardado muchísimo. Le he traído unas sardinas muy grandes. Se las voy a freír con un poco de ajo como a usted le gustan», dijo Carmen con un tono dulce y fingido. A doña Rosa se le iluminaron los ojos al escuchar el menú de la cena, aunque intentó seguir pareciendo molesta. «Pues venga, date prisa. Que no se te quemen. Pobre de ti como te salgan saladas como ayer». Carmen se fue a la cocina mientras limpiaba el pescado. Su mente voló hacia la imagen de la hermosa mujer de la foto. Valeria, el nombre que había mencionado el guardia. Carmen imaginó cómo Valeria era servida como una reina en un restaurante de lujo, mientras ella, allí, apestaba a sangre de pescado para servir a la madre del marido que la había traicionado. El cuchillo en la mano de Carmen cortó la barriga del pescado con movimientos un poco más bruscos de lo habitual. Cuando la comida estuvo lista, Carmen llevó una bandeja con pan, las sardinas fritas y un poco de ensalada frente a doña Rosa. El delicioso aroma llenó al instante aquella habitación mal ventilada. Doña Rosa, que antes estaba débil, repentinamente se llenó de energía y se sentó erguida sin ayuda. «Ahora sí». «Esto es comida», murmuró doña Rosa mientras se comía un trozo de pan con ganas. Comía tan rápido como si temiera que alguien le fuera a robar su ración. Carmen se sentó en el suelo, masajeando las piernas de doña Rosa, que supuestamente estaban adormecidas. Esperaba el momento adecuado. Cuando doña Rosa estaba muy ocupada masticando las espinas crujientes, Carmen lanzó el anzuelo. «Suegra», la llamó Carmen en voz baja. ¿Qué pasa ahora? ¿A pedir dinero otra vez?», contestó doña Rosa sin mirar atrás, con la boca llena. «No, suegra, es que en el autobús he escuchado a unas señoras cotilleando. Decían que a una vecina suya, su marido trabajaba fuera de la ciudad, diciendo que trabajaba muy duro. Y resulta que allí se había vuelto a casar con una viuda rica. A su primera esposa en el pueblo la llevaba engañando años», contó Carmen. Sus ojos miraban fijamente la expresión de doña Rosa. El movimiento de la mano de doña Rosa, que iba a coger más pan, se detuvo un instante. Fue solo una fracción de segundo, pero Carmen lo captó. Hubo una pausa que no era normal. «¿Y a mí qué?»,
Hay que estar muy desocupada para escuchar cotilleos baratos, se burló doña Rosa, volviendo a comer. Pero esta vez masticaba más despacio, pues me da pena la primera mujer. Ella esperando fielmente, cuidando de sus suegros y mira, traicionada. Continuó Carmen, recalcando a propósito las palabras cuidando de sus suegros. Suegra, ¿qué pasaría si resulta que Alejandro hace algo así? Si Alejandro resulta que tiene otra esposa más rica, ¿usted se enfadaría con él? ¡Crash! El tenedor que tenía doña Rosa en la mano cayó y chocó contra el plato. El rostro de la anciana se puso rojo de ira al instante. Se giró hacia Carmen con los ojos desorbitados, su respiración se agitó. Sin embargo, detrás de ese enfado, Carmen vio algo más. Miedo, pánico, la mirada de alguien que ha sido pillado con las manos en la masa. ¿Qué estás diciendo? ¿Deseando que tu marido te ponga los cuernos? Eres una esposa desagradecida, le gritó doña Rosa. Su voz aguda rompió el silencio de la tarde. Tu marido está dejándose la piel en el mar, a punto de morirse de frío. Por ti, por mí. Y tú tienes la poca vergüenza de tener esos pensamientos tan sucios. Solo preguntaba, suegra. Era por suponer. Intentó defenderse Carmen con calma. Nada de suponer. Las palabras son deseos. Eres muy desconfiada con Alejandro. Es porque te manda poco dinero. Eres una interesada. Deberías estar agradecida de tener un marido que se hace responsable. Mírate, Carmen. Solo tienes el graduado escolar. Eres normalita de cara. No tienes nada. Si no fuera por Alejandro que te recogió para casarse contigo, ¿quién te iba a querer? Las palabras de doña Rosa salieron a borbotones como balas, afiladas y dolorosas. Atacaba el físico y la autoestima de Carmen para ocultar su propio pánico. Táctica clásica de manipulación. Carmen se quedó callada, mirando al suelo, no por miedo, sino para ocultar la sonrisa cínica que empezaba a dibujarse en sus labios. La reacción de doña Rosa era demasiado exagerada para una pregunta hipotética. Si doña Rosa no supiera nada, lo normal sería defender a su hijo con una frase normal como «Ah, es imposible que Alejandro haga eso». Pero en su lugar, doña Rosa se enfadó muchísimo y atacó personalmente a Carmen. Esa era una respuesta de defensa. «Lo siento, suegra. No era mi intención», dijo Carmen en voz baja, fingiendo estar asustada. Doña Rosa resopló bruscamente. Su respiración aún subía y bajaba. «Ya se me han quitado las ganas de comer. Recoge todo esto. Y recuerda, no vuelvas a hablar a la ligera sobre si Alejandro se casa o lo que sea. Si Alejandro se entera de que le estás acusando de esas cosas, yo no te voy a defender si te quiere pedir el divorcio». Esa amenaza le sonó ridícula a Carmen ahora. El divorcio, precisamente eso era lo que Carmen esperaba. Pero no antes de destruirlos. Carmen recogió los platos sucios y los llevó a la cocina. Desde detrás de la fina cortina de la puerta de la cocina, Carmen espió. Vio a doña Rosa meter la mano en el bolsillo de su bata y sacar un viejo teléfono móvil que escondía entre los pliegues de la tela. Los dedos de doña Rosa teclearon rápidamente y luego se acercó el teléfono a la oreja. Carmen aguzó el oído. «Hola, hijo. Alejandro». La voz de doña Rosa se oía como un susurro, muy baja, pero el silencio de la casa permitía a Carmen captar fragmentos de la frase. «Tu mujer está empezando a decir tonterías». «Sí. Me estaba preguntando por si te habías casado otra vez». «No, creo que solo oyó un cotilleo, pero tengo miedo de que sospeche». «Sí, ten cuidado. Que no se entere de lo de Valeria». «Sí, ya le he echado una bronca monumental». La sangre de Carmen hirvió. Su cuerpo temblaba, conteniendo la rabia que estaba a punto de estallar en su pecho. La confirmación ahora era perfecta. Doña Rosa no era una víctima. Doña Rosa era el cerebro de todo. Doña Rosa era la fiel guardiana del secreto.
no por el bien del matrimonio de su hijo, sino por su propia comodidad, mimada por el dinero de la nueva mujer de Alejandro, Valeria. Aquel nombre fue pronunciado de nuevo por la boca de su propia suegra. Carmen retrocedió lentamente de detrás de la cortina y volvió al fregadero de la cocina. Las lágrimas cayeron una a una sobre los platos sucios llenos de aceite, pero esta vez no se las secó. Dejó que aquel dolor penetrara en cada célula de su cuerpo, convirtiendo la tristeza en combustible para una venganza que no se apagaría. «¿Os creéis que soy tonta?», pensó Carmen mientras estrujaba el estropajo hasta que rebosó la espuma. «¿Os creéis que solo soy una sirvienta a la que podéis engañar eternamente? Muy bien, suegra. Si quiere jugar al teatro, seré un rival a su altura. Disfrute de los días de tranquilidad que le quedan, porque la tormenta está a punto de llegar». Esa noche, Carmen durmió con una sensación extrañamente más tranquila. Ya no estaba atormentada por la incertidumbre. El enemigo estaba claro, el objetivo estaba claro. Al día siguiente empezaría el siguiente paso: reunir pruebas físicas más contundentes para atraparlos a todos en una trampa innegable. Esa cartilla bancaria secreta. Carmen tenía que encontrarla. La oportunidad que Carmen estaba esperando llegó por fin 2 días después. La mañana era luminosa. El sol brillaba con fuerza, pero soplaba una brisa fresca. Doña Rosa, que solía ser muy perezosa para moverse, de repente pidió que la llevaran al porche delantero. «Carmen, sácame al porche. Quiero tomar el sol. Dicen que el sol de la mañana es bueno para los huesos viejos como los míos, para que no se debiliten tan fácil», ordenó doña Rosa mientras se ajustaba la manta sobre las piernas. Carmen asintió obediente y con cuidado. Empujó la silla de ruedas de doña Rosa fuera de la casa, colocándola en la posición perfecta bajo la sombra de un árbol para que le diera el sol sin asarse. «Aquí tiene su té caliente, suegra. La dejo un momento. Voy dentro a cambiar las sábanas de su cama. Huelen a cerrado». «No vaya a ser que le salgan sarpullidos», se excusó Carmen. «Bueno, vete y hazlo limpio. No lo hagas de cualquier manera», contestó doña Rosa sin mirar atrás, ocupada en saludar a los vecinos que pasaban para lucir su imagen de suegra relajada y bien cuidada por su nuera. Carmen se apresuró a entrar de nuevo en la casa. Su corazón latía deprisa. Este era su momento de oro. Normalmente, doña Rosa nunca quería salir de su habitación cuando Carmen limpiaba. Siempre la vigilaba como una carcelera. Carmen entró en la habitación de doña Rosa y cerró la puerta a medias. El olor a pomada muscular y ese característico olor a cerrado de la habitación de un anciano asaltaron sus fosas nasales. Carmen se dirigió directamente a la vieja cama de hierro donde solía dormir doña Rosa. Tiró de las descoloridas sábanas de flores que ya habían perdido su color. Sus ojos escanearon cada esquina de aquel grueso y pesado colchón. «¿Dónde guarda el dinero?», murmuró Carmen. Sus manos empezaron a palpar bajo la almohada. Nada. Debajo del armario de la ropa solo había polvo. Carmen volvió a mirar la cama. Recordó aquella noche, cuando vio a doña Rosa deslizar algo debajo del colchón en la parte central. Carmen respiró hondo y reunió todas sus fuerzas para levantar ella sola aquel pesado colchón. «¡Qué barbaridad!», se quejó Carmen mientras sujetaba el colchón con el hombro. Sus manos tantearon las tablas del somier y sus dedos tocaron algo. Entre las tablas del somier había una bolsa de tela negra que estaba cuidadosamente clavada para no caerse, pero perfectamente escondida de la vista si solo te dedicabas a cambiar las sábanas normalmente. Carmen tiró de la bolsa con las manos temblorosas. Dentro había una cartilla bancaria de color azul oscuro de uno de los bancos más conocidos y un buen fajo de billetes de 100 euros sujetos con una goma. Carmen ignoró el dinero en efectivo. Sus ojos se fijaron en la cartilla bancaria. Con la respiración contenida, Carmen abrió la primera página.
El nombre de la titular de la cuenta aparecía con claridad: Rosa García. Carmen pasó a la siguiente página para ver los movimientos. Los ojos se le abrieron de par en par. Parecía que se le iban a salir de las órbitas. Las cifras que allí aparecían le dieron un mareo instantáneo. 1 de mayo. Transferencia. Recibida 3.000 euros. 2 de mayo. Transferencia recibida 3.000 euros. 3 de mayo. Transferencia recibida 5.000 euros. Bono. Aquellas cifras continuaban todos los meses durante los últimos 4 años y nunca bajaban de los 3.000 euros. Carmen miró el saldo final en la parte inferior. Saldo total, 345.000 euros. Carmen cayó desplomada al suelo. La cartilla bancaria se le escapó de las manos. 345.000 euros. Las lágrimas de Carmen cayeron, no por tristeza, sino por un dolor inmenso. Recordó el incidente de hace una semana, cuando tuvo que fiar un paquete de arroz en la tienda del barrio porque no le quedaba dinero para la compra. Recordó cuando tuvo fiebre alta, pero no se atrevió a ir al médico por miedo a que las medicinas fueran caras y solo bebía agua caliente. Recordó cuando doña Rosa le echó una bronca tremenda porque Carmen compró un trozo de carne demasiado pequeño para ahorrar. «Dios mío, sois malvados», siseó Carmen. Su voz temblaba con fuerza, llena de ira. Durante todo este tiempo, Alejandro enviaba miles de euros cada mes a su madre, pero a Carmen solo 500 euros. Y eso que muchas veces se retrasaba con la excusa de que aún no había cobrado. Y doña Rosa, esa anciana, estaba sentada sobre una pila de cientos de miles de euros. Pero todos los días actuaba como si fuera la persona más pobre del mundo que necesitaba caridad. Cada cucharada de arroz con sal que Carmen comía, cada gota de sudor de Carmen trabajando lavando ropa, resulta que solo era entretenimiento para doña Rosa. Su suegra estaba dejando a propósito que Carmen sufriera. Tal vez, en su fuero interno, doña Rosa se reía viendo a su nuera trabajar como una mula, mientras ella acumulaba la riqueza de su hijo. Este dinero también me pertenece por derecho, pensó Carmen dolida. Por lo menos para poder comer decentemente, pero ella se lo ha quedado todo, todo. Carmen sacó su viejo teléfono móvil del bolsillo. Con las manos aún temblorosas por contener la emoción, fotografió cada página de aquella cartilla bancaria. Fotografió el saldo final con claridad. También fotografió el fajo de billetes en efectivo que había dentro de la bolsa negra. Estas son pruebas irrefutables de su avaricia. La tos de doña Rosa se escuchó desde el porche, seguida de un grito llamando a Carmen. «Carmen, ¿por qué tardas tanto? Que tengo sed otra vez». Carmen se sobresaltó. Rápidamente volvió a meter la cartilla y el dinero dentro de la bolsa negra y la deslizó de nuevo debajo del colchón, en su sitio. Colocó las sábanas rápidamente, asegurándose de que no quedara ningún rastro. Carmen se levantó, reguló su respiración y se secó las lágrimas bruscamente. Su rostro, que antes estaba lleno de tristeza, ahora se volvió duro. Su mirada era fría. El respeto y el cariño que antes había sentido por su suegra se habían reducido a cenizas, transformados en puro odio. Carmen salió de la habitación llevando las sábanas sucias. Al pasar junto a doña Rosa en el porche, Carmen sonrió. Una sonrisa muy dulce. Sin embargo, los ojos de Carmen no sonreían en absoluto. «Ya está listo, suegra. La cama está perfecta. El dinero. Uy, quiero decir, la almohada. Se la he sacudido bien, para que quede blandita», dijo Carmen dejando resbalar la lengua a propósito. Doña Rosa se giró rápidamente, sospechando. «¿Qué has dicho?» «¿El dinero?», Carmen negó inocentemente. «No, suegra,
Quería decir los huesos. Los huesos le duelen, ¿verdad? Así que le he dejado el colchón blandito para que sus huesos estén cómodos. Se me ha trabado la lengua, suegra. Doña Rosa bufó y volvió a girar la cabeza. Torpe, ni siquiera sabes hablar bien. Carmen caminó hacia el patio trasero. En su interior se reía amargamente. Mándeme a la mierda todo lo que quiera ahora, suegra. Disfrute de su montaña de dinero mientras pueda, porque dentro de muy poco me aseguraré de que no pueda disfrutar ni de un solo céntimo de ese dinero. Esta repugnante realidad hizo que la determinación de Carmen fuera aún mayor. No se iba a marchar con las manos vacías. Iba a llevarse lo que le correspondía por derecho, e iba a destruir esa falsa felicidad construida sobre su sufrimiento. El próximo objetivo, ver directamente la vida de lujo de Alejandro y su nueva familia. Carmen tenía que ver lo felices que eran para que su venganza fuera perfecta. El viernes se convirtió en un día emocionante para Carmen. Muy temprano por la mañana, doña Rosa ya estaba arreglada. Llevaba su mejor vestido de domingo, ese que siempre estaba guardado en el armario, combinado con un pañuelo de seda. Olía de maravilla. No olía a pomada mentolada como de costumbre, sino a un penetrante perfume de jazmín. Carmen, pide un taxi de esos del móvil ahora mismo. Voy a ir a revisión al médico especialista a la ciudad. Dicen que hay una terapia nueva que es muy buena, ordenó doña Rosa mientras se arreglaba frente al espejo. Tenía la cara pintada con una capa gruesa de maquillaje, tapando las arrugas de sus mentiras. Carmen miró a su suegra con expresión neutra. Necesita que la acompañe, suegra. Le va a costar andar si va sola. Se ofreció Carmen solo para provocar una reacción. No hace falta, rechazó doña Rosa rápidamente. Su tono era de pánico. El coche irá lleno luego. Me voy con la vecina Pilar. He quedado con ella en la avenida. Tú quédate en casa, limpia el trastero. Está lleno de ratones. Carmen asintió obediente. Muy bien, suegra. Tenga cuidado. En cuanto el taxi que recogió a doña Rosa desapareció por la curva, Carmen no se fue al trastero. Corrió a su habitación, agarró su gastado bolso y se puso una chaqueta vieja para taparse un poco. Tenía que averiguar a dónde iba realmente doña Rosa. Su instinto le decía que hoy no tocaba médico, sino que tocaba recibir el cariño y el dinero de su querido hijo. Carmen fue al metro y cogió la línea hasta La Moraleja. Durante el trayecto, el aire daba en el tenso rostro de Carmen. 10 kilómetros le parecían una eternidad. Al llegar frente a la inmensa entrada de aquella urbanización de lujo, Carmen se bajó y se escondió detrás de una pequeña cafetería a pie de calle. Sus ojos repasaron la zona de la puerta, fuertemente vigilada por guardias de seguridad uniformados. Era imposible que pudiera entrar sin una tarjeta de acceso. Sin embargo, Carmen recordó las palabras del guardia del restaurante. El coche de Alejandro era un Audi Q7 blanco. Carmen decidió esperar. Apostaría por el destino. Si Dios permitía que la verdad saliera a la luz, la vería ese día. Pasó una hora. El calor del sol empezaba a picar. Carmen estaba a punto de desesperarse cuando de repente un brillante Audi Q7 blanco salió lentamente desde el interior de la urbanización hacia la puerta de salida. El corazón de Carmen se detuvo un segundo. Ese era el coche. El coche se detuvo justo delante de una tienda que estaba a solo 20 metros del escondite de Carmen. Al parecer, querían comprar algo para picar para el viaje. La puerta del conductor se abrió. Bajó un hombre corpulento con gafas de sol. Alejandro. Se le veía más gordo y con mejor aspecto en comparación a la última vez que había vuelto a casa hacía un año. Llevaba un polo de marca y unos pantalones cortos tipo cargo. El típico aspecto relajado de un hombre rico, disfrutando de su fin de semana. La puerta del copiloto se abrió. Bajó una mujer hermosa con el pelo perfectamente peinado. Esa tenía que ser Valeria.
Llevaba de la mano a un niño muy guapo que sostenía un robot de juguete. Se reían y parecían muy felices. Sin embargo, la escena que hizo que la sangre de Carmen le hirviera hasta la coronilla ocurrió unos segundos después. La puerta trasera del coche se abrió. Carmen contuvo la respiración. No podía ni parpadear. Y salió doña Rosa. Pero no bajaron ninguna silla de ruedas, no había ningún bastón de apoyo. Doña Rosa plantó sus pies en el asfalto con firmeza, se puso recta y rodeó el coche caminando hacia su nuevo nieto con un paso ligero y ágil. Muy ágil. ¡Ay, qué guapo es mi nieto! ¿Vamos a comprar un helado? Se escuchó la aguda y alegre voz de doña Rosa, sin el más mínimo tono de quejido de dolor que cada día alimentaba los oídos de Carmen. Carmen se tapó la boca con la mano para no gritar. Sus lágrimas cayeron sin que pudiera evitarlo. Las piernas le temblaron al presenciar el teatro más cruel ante sus propios ojos. Mirad a esa anciana, la mujer que en casa de Carmen siempre lloriqueaba pidiendo masajes porque tenía las piernas dormidas. La mujer que dejaba que Carmen la bañara, la limpiara en el baño y la llevara en brazos, porque decía que no tenía fuerzas para estar de pie. Resulta que aquí podía andar perfectamente. Incluso corría un poco detrás de su nieto, hacia la puerta de la tienda. Dios mío, sollozó Carmen en voz baja. El pecho le oprimía de una manera brutal. Se veía a Alejandro rodeando con el brazo los hombros de su madre con cariño. Valeria agarraba a doña Rosa del brazo. Por otro lado, los tres entraron en la tienda como una familia feliz sin ninguna grieta. Se reían, bromeaban, disfrutando de su vida de lujo. Mientras tanto, Carmen no era más que una sirvienta a la que habían dejado en una choza miserable para mantener la fachada de su pobreza. Carmen era el chivo expiatorio para que doña Rosa tuviera una excusa para no vivir en la misma casa que su rica nuera. Quizás Valeria no quería la carga de cuidar de su suegra, pero aún así podía disfrutar de instalaciones de lujo de vez en cuando. Carmen sacó su teléfono con las manos temblando de forma violenta. Desde detrás del muro de la cafetería grabó un vídeo corto. Hizo zoom con la cámara hacia doña Rosa, que salía de la tienda lamiendo un cucurucho de helado y riéndose a carcajudas sin ninguna preocupación. La grabación solo duraba 15 segundos, pero sería suficiente para destrozarles la vida más adelante. Alejandro, susurró Carmen con una mirada feroz. Tienes la desvergüenza de dejar que tu esposa se convierta en la esclava de tu madre, que está perfectamente sana. Dejas que me hunda por la comodidad de tu madre. El Audi Q7 arrancó y se alejó dejando atrás la tienda. Carmen seguía allí parada, mirando el polvo de la calle que dejaba aquel coche de lujo. El dolor en su corazón empezó a cristalizar lentamente, congelándose en una determinación fría y afilada. Ya no había lágrimas, ya no había lástima. Carmen se secó los restos de lágrimas de sus mejillas con brusquedad. Miró el vídeo en su teléfono una vez más. Las pruebas estaban completas. El motivo estaba claro. Los culpables estaban identificados. Carmen se dio la vuelta y paró un autobús para volver a casa, pero esta vez volvía, no para servir. Volvía para preparar el escenario de la ejecución. Doña Rosa regresaría por la tarde con mentiras sobre el médico y medicinas amargas. Y Carmen la recibiría con un postre que esa suegra no olvidaría en toda su vida. Páseselo muy bien hoy, suegra. Ríase todo lo que quiera, murmuró Carmen fríamente en aquel ruidoso autobús, porque mañana no va a poder reírse nunca más. Carmen apretó su bolso. El plan en su cabeza ya estaba perfectamente estructurado. Iba a cocinar la comida favorita de doña Rosa esa noche. Iba a ser una nuera muy dulce antes de soltar la bomba de relojería que haría volar por los aires su teatro de mentiras hasta los cimientos. El viaje de vuelta se hizo muy corto.
Con la venganza bombeando adrenalina en la sangre de Carmen, el acto final de este juego había comenzado. Carmen llegó a la casa de alquiler con unos pasos ligeros y aterradores. Su rostro estaba en calma, demasiado en calma para alguien que acababa de presenciar la traición más grande de su vida. Dentro de la casa vacía y silenciosa, Carmen empezó con los últimos preparativos. No hizo las maletas directamente, eso llamaría demasiado la atención. Tenía un plan más minucioso. Primero, Carmen entró en la habitación de doña Rosa. Volvió a levantar aquel pesado colchón. Esta vez, no solo miró. Con un movimiento rápido, cogió la bolsa negra que contenía el dinero en efectivo y la cartilla bancaria. Carmen pasó el contenido a su propio bolso, que ya tenía preparado detrás de su armario de ropa. A cambio, metió unos fajos de papel de periódico viejo, cortados con el mismo tamaño de los billetes, dentro de la bolsa negra, la volvió a atar y la puso en el mismo sitio debajo del colchón. Que doña Rosa recibiera una terapia de choque luego cuando revisara su tesoro. Después de eso, Carmen empezó a hacer su maleta. No se llevó todo, solo lo importante, unas cuantas mudas de ropa, su título, el certificado de matrimonio y las joyas de oro que heredó de su difunta madre, que afortunadamente nunca había llegado a vender a pesar de sus apuros económicos. Todo lo metió en una vieja maleta que escondió debajo de su cama. Una vez terminadas sus cosas, Carmen se fue a la cocina. Empezó a cocinar. Un espeso aroma de guiso de carne invadió rápidamente la habitación. Carmen cocinó caldereta de cordero, la comida favorita de doña Rosa, llena de colesterol y grasa mala. La cocinó con mucho amor, asegurándose de que estuviera deliciosa. «Coma mucho luego, suegra. Considere esto como la última cena», murmuró Carmen mientras removía el espeso caldo que hervía a fuego lento. A la hora de la puesta de sol, Carmen ya se había duchado y vestido bien. Se puso su mejor vestido, estaba limpia y olía bien, la casa estaba barrida, la mesa estaba puesta con mimo, con platos y vasos llenos de zumo de naranja recién exprimido. Todo parecía perfecto, como para recibir a un invitado de honor. A las 8 de la tarde, el sonido de un taxi se detuvo frente a la casa. Carmen miró por la ventana. La puerta del taxi se abrió y doña Rosa bajó. Pero, mirad a esa anciana, volvía a hacer su transformación mágica. Antes de entrar en el patio, se detuvo un momento, encorvó el cuerpo, puso cara de sufrimiento y empezó a arrastrar los pies como si le pesaran toneladas. La actuación, digna de un Oscar, comenzaba de nuevo. Carmen abrió la puerta con una gran sonrisa. «Hola, suegra. ¿Ya está en casa? Vaya, estaba muy preocupada por usted esperándola todo este rato». La recibió Carmen con un tono alegre y fingido. Doña Rosa entró cojeando y apoyándose en el marco de la puerta. Tenía la cara arrugada. «Hola». «Ay, Carmen, siento que la espalda se me va a partir. El médico dice que tengo el nervio más pinzado. Estoy cansadísima, todo el día en el hospital haciendo cola para las medicinas». Carmen se apresuró a llevar a doña Rosa a la silla del comedor. «Pobrecita, suegra, venga aquí, siéntese. Le he preparado una caldereta de cordero especial para usted para que recupere fuerzas». «¿A que huele bien, suegra?». Los ojos de doña Rosa brillaron de inmediato al ver la gran fuente llena del cordero humeante. Se le olvidó por completo su actuación del dolor de espalda. Se sentó con entusiasmo. «Vaya, qué raro que hoy hayas cocinado algo bueno. ¿De dónde has sacado el dinero?», preguntó con sospecha. Pero su mano ya había cogido la cuchara. «Hoy he roto mi hucha del cerdito, suegra. Había que darle una alegría, ya que ha estado enferma», respondió Carmen dulcemente. Doña Rosa resopló, pero una sonrisa codiciosa empezó a asomar en sus labios. «Bueno, ponme bastante de eso, que me muero de hambre. Las medicinas me dejan el estómago vacío,
Y eso que Carmen sabía que tenía el estómago vacío, porque había estado comiendo lujos y exquisiteces todo el día con Alejandro y Valeria. Carmen sirvió una montaña de carne y la bañó con el caldo y grandes trozos de patata. Doña Rosa comió con muchísimas ganas. El ruido de sus masticadas llenaba la habitación. Carmen se sentó frente a ella, limitándose a observar a su suegra comer sin tocar su propio plato. «Suegra, coma despacio que se va a atragantar», dijo Carmen con suavidad. «Qué rico. Qué raro que hoy le hayas cogido el punto», la alabó doña Rosa con la boca llena. Carmen sonrió. «Claro, suegra, es que he cocinado con todo mi corazón. Ah, suegra, antes pasó por aquí el presidente de la comunidad». Doña Rosa dejó de masticar un instante. ¿El presidente de la comunidad? ¿Para qué? ¿Para cobrar la cuota de la basura? No, suegra. Venía a comprobar el registro de vecinos. Y le dije que, a partir de mañana, probablemente yo ya no viviría aquí, dijo Carmen tranquilamente. Doña Rosa se atragantó. Empezó a toser con fuerza. Se le puso la cara roja. Carmen, rápida, le acercó un vaso de agua, pero no le dio palmaditas en la espalda. Solo se quedó mirando. «Cof, cof. ¿Qué quieres decir, Carmen? ¿Te vas a escapar? ¿Vas a ser una mala esposa y abandonar a tu suegra enferma?», le espetó doña Rosa después de que se le pasara la tos. Sus ojos la miraban con furia. Carmen seguía sonriendo, pero esta vez su sonrisa se volvió gélida. «No me voy a escapar, suegra, me mudo. Mañana termina el contrato de esta casa y no tengo dinero para renovarlo. Como Alejandro todavía no ha mandado dinero. ¿Qué se acaba el contrato?». Doña Rosa entró en pánico. Se le había olvidado la fecha del contrato por estar demasiado ocupada disfrutando de los lujos. «¿Y dónde vamos a vivir? ¿Bajo un puente? Llama a Alejandro ahora mismo y dile que nos transfiera el dinero». Carmen negó lentamente. «No hace falta molestar a Alejandro. Suegra, ya tengo otros planes. Además, usted tiene sus ahorros. ¿Acaso se le ha olvidado?». La cara de doña Rosa se puso blanca al instante. «¿Qué ahorros? No digas tonterías». Carmen se levantó de la silla. Caminó lentamente rodeando la mesa, deteniéndose justo detrás de la silla de doña Rosa. Se inclinó y le susurró algo justo al oído a su suegra. «Los ahorros de debajo del colchón, suegra. Esos que tienen cientos de miles de euros. Los que manda Alejandro». El cuerpo de doña Rosa se quedó rígido como una estatua. La cuchara que tenía en la mano se cayó e hizo un ruido metálico en el suelo. Su secreto estaba descubierto. Su corazón latía a 1000 por hora. Un sudor frío empezó a gotear de sus sienes. «Sé». «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?». La voz de doña Rosa temblaba violentamente. Ya no era fiera. Carmen se enderezó y volvió a caminar hasta ponerse frente a doña Rosa. Su rostro ahora carecía de expresión. Su mirada era penetrante y cortante. «Lo sé todo, suegra. Todo. Lo del dinero, lo de que Alejandro nunca ha estado en la plataforma del Mar del Norte, lo de Valeria, lo de su nieto y lo de que usted puede correr como un atleta de élite». Doña Rosa se quedó boquiabierta, tenía la boca abierta, pero no le salía la voz. Era como si hubiera visto un fantasma a plena luz del día. «Así que, suegra», continuó Carmen con un tono definitivo, «disfrute hoy de su caldereta de cordero hasta que no quede nada, porque mañana por la mañana, cuando salga el sol, yo me iré de aquí. Ya he hecho mis maletas. Búsquese la vida como usted quiera a partir de ahora. A lo mejor puede ir corriendo hasta la casa de Alejandro en La Moraleja. Usted está muy fuerte, ¿no?». El ambiente del comedor se volvió repentinamente de un silencio sepulcral. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared como una cuenta atrás para la destrucción de doña Rosa. Carmen no le dio oportunidad a doña Rosa de defenderse. Se dio la vuelta
y se encerró en su habitación, echando la llave, dejando a doña Rosa temblando de miedo en la mesa, sola, con sus pecados expuestos a simple vista. A la mañana siguiente, el aire dentro de la casa parecía ahogar. Era como si el oxígeno se negara a entrar en una sala llena del aura de tensión. Carmen ya estaba arreglada con su ropa sencilla. Su vieja maleta estaba apoyada al lado de la puerta principal, testigo mudo de su partida. Doña Rosa estaba sentada en el sofá del salón, con el rostro desencajado y los ojos hinchados por haber llorado de miedo toda la noche. Miraba a Carmen con una mirada vacía, una mezcla de rabia y desesperación. ¿De verdad te vas, Carmen? ¿Tienes el corazón tan duro para dejarme aquí abandonada? La voz de doña Rosa era ronca, intentando exprimir cualquier resto de pena que pudiera quedar en el corazón de su nuera. Carmen sonrió levemente mientras se ajustaba el abrigo frente al espejo. ¿Duro? ¿No tuvo usted el corazón más duro? 4 años, suegra. 4 años tratándome como si fuera un animal. Creo que ya he saldado con creces mi deuda como nuera, pero Alejandro se pondrá hecho una furia si sabe que te has ido. «¿Puede pedirte el divorcio?», la amenazó doña Rosa, aunque su tono era muy débil. Carmen se rió suavemente. Una risa seca. «El divorcio. Eso es lo que estoy esperando. Suegra, hágame el favor de decírselo al ojito derecho de su hijo, que prepare los papeles del divorcio cuanto antes. Y si él no lo quiere hacer, seré yo quien lo demande, con pruebas de infidelidad y abandono. Las tengo todas». Carmen caminó hacia doña Rosa y dejó el sobre marrón, el mismo sobre del señor Paco, en el regazo de su suegra. «Este es mi regalo de despedida. Las fotos de la felicidad de su hijo con su nueva mujer. Guárdelas bien, por si le entra nostalgia de su nieto cuando se quede sola en la calle». Las manos de doña Rosa temblaron al tocar el sobre. «Ah, ¿a dónde vas a ir? El contrato de la casa se acaba hoy. ¿Dónde voy a vivir yo?» «Eso ya no es asunto mío», respondió Carmen fríamente. «Ah, sí, una cosa más. Seguro que tiene intriga por saber de sus ahorros bajo el colchón». Los ojos de doña Rosa se abrieron de par en par. Se acababa de acordar de su tesoro. «Ya lo cogí anoche», susurró Carmen, haciendo que doña Rosa se quedara más pálida que un folio de papel. 345.000 euros. Considérelo como mi sueldo atrasado de estos 48 meses por hacer de enfermera, criada y cocinera para usted. Si dividimos lo que me corresponde al mes, salen a unos 7.000 euros. Muy barato para un servicio 24 horas al día. Ladrona, devuélveme el dinero», gritó doña Rosa histérica, intentando levantarse del sofá para abalanzarse sobre Carmen. Pero por el pánico tropezó con la pata de la mesa y cayó de bruces al suelo. Carmen no movió ni un músculo para ayudarla. Se limitó a mirar inexpresiva a su suegra retorciéndose en el suelo. «No grite, ladrona, suegra. Solo me he llevado lo que por derecho me habíais arrebatado Alejandro y usted. Dentro de esa bolsa negra debajo de la cama ya lo he cambiado por papel de periódico. No le vendrá mal para leer si se aburre». Carmen tiró del asa de su maleta. El sonido de las ruedas chirriando contra el suelo de baldosas sonó con fuerza. «Adiós, suegra. Que siga usted con tan buena salud, para que pueda caminar hasta La Moraleja. Está un poco lejos, a unos 10 kilómetros, pero usted es muy fuerte. Ayer mismo estaba corriendo por el aparcamiento de la tienda tan pancha». Carmen abrió la puerta de par en par. La luz del sol de la mañana entró a raudales, iluminando a Carmen, que estaba lista para dar un paso hacia su nueva vida. «Carmen, no te vayas, te lo ruego. ¿Quién me va a dar de comer? ¿Quién me va a limpiar?», aulló doña Rosa, mientras sus lágrimas caían a mares. Su orgullo estaba destrozado por completo al tener que suplicar clemencia. El miedo a vivir vagabundeando por la calle era mayor que su vergüenza. Carmen se detuvo un instante en el umbral, pero no miró atrás. «Pídale a Dios, suegra, o pídale a Valeria. Eso,
Si Valeria quiere aguantar a una suegra embustera como usted. Ah, es verdad. El dueño del piso va a venir en un rato a recoger las llaves. Que le vaya muy bien, suegra. Sin dudarlo ni un segundo, Carmen salió a la calle y cerró la verja con un golpe firme. Se fue alejando, dejando atrás los aullidos de doña Rosa que rompían el silencio de la mañana. Carmen respiró hondo, tragando el aire de la libertad. La gran carga de sus hombros había desaparecido. Ya no había más opresión, ya no había más mentiras. En su bolso tenía el capital necesario para empezar una nueva vida. Un capital que le correspondía. Nunca más iba a mirar hacia atrás. Que Alejandro y doña Rosa se destruyeran devorados por su propia codicia. Carmen sonrió. Esta vez era una sonrisa sincera, dándole la bienvenida al brillante futuro que le pertenecía. Moraleja: la sinceridad es el cimiento principal de un matrimonio. Nunca construyas la felicidad sobre el sufrimiento de los demás, y mucho menos del de tu pareja, que se ha sacrificado de forma sincera. La codicia y la mentira pueden tapar la suciedad durante un tiempo, pero cuando la verdad sale a la luz, la destrucción que llega será mucho más dolorosa que el sacrificio que se desperdició. El dinero se puede buscar, pero un corazón sincero que ha sido herido nunca podrá volver a estar completo.